Señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, autoridades, policías nacionales, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. Vamos a dar comienzo al segundo acto del ciclo de conferencias La Policía Nacional y la Constitución de 1978, que la Policía Nacional tiene el honor de celebrar en este lugar tan emblemático de la ciudad de León, con motivo del 40 aniversario de la Constitución española. Inicia esta conferencia el señor Director General de la Policía, don Francisco Pardo Piqueras. Señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, alcalde de León, muchas gracias por la colaboración que se nos ha prestado al Cuerpo Nacional de Policía desde el Ayuntamiento. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, director adjunto operativo de la Policía, presidente de la Diputación, autoridades, jefe superior de Policía de Castilla y León, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia hoy aquí. Hace 11 días abríamos en Cádiz el ciclo de conferencias La Policía Nacional y la Constitución Española de 1978. Decidimos iniciarlas en Cádiz, en el oratorio de San Felipe Neri, porque es una ciudad que está unida para siempre a la historia del constitucionalismo español, como todos ustedes saben. Y hoy a mí me alegra especialmente estar aquí en León, ciudad en la que durante la primavera de 1188, bajo el reinado de Alfonso IX, se celebraron las Cortes de León, reconocidas, señor alcalde, por la UNESCO como el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. Yo creo que es bueno que lo subrayemos cada vez que tengamos ocasión de poder hacerlo. De la aprobación de la Constitución Española de 1812 han pasado ya 206 años y de las Cortes de León 830. Ahí queda eso. Hoy aquí no hemos venido a festejar una victoria o una derrota en el campo de batalla, como suelen hacerse en otros países de nuestro entorno. Hoy estamos aquí para celebrar y conmemorar un hito histórico más cercano y quizá el más definitivo en la reciente historia democrática de nuestro país, la aprobación de la Constitución de 1978, que fue la victoria del pueblo español con la que la inmensa mayoría de los españoles abrieron de par en par las puertas del futuro y de la modernidad para las generaciones venideras. Hace 40 años España era una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma. Eran tiempos de un sinnúmero de dudas, de incertidumbres políticas, de penurias económicas y de desgracias e indigencias sociales. Los asesinos de ETA segaban vidas a diario. La inflación rondaba el 30%. No existía el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Apenas se pagaban impuestos. Había en aquel momento 27 inmigrantes rumanos registrados en toda España. No había ducha ni baño en el 40% de las viviendas y en más del 10% no había ni siquiera agua corriente. Eran tiempos en los que 1 de cada 4 españoles mayores de 16 años era analfabeto y sin estudios. La sanidad pública no beneficiaba a más de 6 millones de personas. El 80% de las familias no salía de vacaciones. El salario mínimo interprofesional superaba por poco las 13.000 pesetas. Se podía comprar un piso por 2,5 millones de pesetas. El divorcio no era posible, el aborto tampoco, y las mujeres no podían comprar un piso y tenían que pedir el refrendo del padre o del marido para muchas gestiones. El 31 de octubre de ese año, las Cortes españolas
aprueban la Constitución española, tan solo 18 días antes de que fuera desmontada la trama golpista de la Operación Galaxia. Eran años, como he dicho antes, en que ETA asesinaba casi a diario, pero también fueron tiempos en los que los españoles querían libertad sin ira. 1978 fue el año en el que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente erradicada la viruela y cuando Carmen Conde se convirtió en la primera mujer que formaba parte de la Real Academia de la Lengua. En ese año fue asesinado Aldo Moro, el primer ministro italiano. Fallecieron 217 personas en el camping de los Alfaques, seguro que todos nosotros podemos recordarlo, y murieron 2 papas y se eligieron a otros 2, a Juan Pablo II, que sustituye a Juan Pablo I, que a su vez había sucedido a Pablo VI. Tiempos, en fin, de estrecheces económicas y sociales, de inseguridad política, pero de amplios horizontes sociales. Tiempos de incipiente apertura y en los que el pueblo español ya demostraba una determinación inquebrantable por dejar atrás una época sobre la que los españoles no querían basar el nuevo país que estaba a punto de renacer. Estaban en un punto de no retorno. Por eso, el 6 de diciembre de 1978, la inmensa mayoría de los españoles, el 88,5%, vieron en esta Constitución el vehículo para dejar atrás décadas de pesimismo, de enfrentamientos, de aislamiento, de rencores, de ensimismamiento, de complejos, también de parálisis. Aquellos españoles querían dejar atrás el miedo y, si me permiten la palabra, el infierno, porque varias generaciones habían visto pasar a su lado la guerra y el hambre, el terror, la injusticia, el olvido, la indiferencia, la desigualdad, las enfermedades o la emigración. En tiempos muy difíciles, mucho más que los de ahora, aquellos españoles no tuvieron miedo al futuro, hicieron del espíritu de concordia, de la generosidad, de la unión y el pacto los principales valores para levantar el edificio magnífico que hoy es España. Con sacrificio, renuncias y trabajo supieron situar a España en el corazón de la historia. Su Majestad el Rey Juan Carlos I, 22 años después de aprobarse la Constitución, dijo que España ofrece los perfiles de una nación que ha sabido recorrer el difícil camino de su reciente historia con espíritu de conciliación, respeto de su diversidad y voluntad de superación de sus insuficiencias. Creo que hemos hecho lo contrario de lo que denunciaba Ortega y Gasset en su España invertebrada, cuando decía: por una curiosa inversión de las potencias imaginativas, suele el español hacerse ilusiones sobre su pasado en vez de hacérselas sobre su porvenir, porque no tiene porvenir alguno fijarse en el pasado y verlo como tradición creadora que impulsa, sino como acomodo nostálgico de las frustraciones vividas. Y a la vista está que España y los españoles hicieron bien su trabajo, porque nuestro país es hoy uno de los más avanzados del mundo, porque con cimientos políticos, contamos con cimientos políticos y sociales suficientes para aguantar cualquier tipo de embate. Simplemente por eso debemos valorar, proteger y homenajear nuestra Constitución. Sobre todo debemos contribuir día a día a que los derechos y libertades que ampara tengan el mayor de los recorridos posibles. Si el objetivo es convivir en paz y libertad respetando nuestra rica pluralidad, la Constitución se erige entonces como el mayor éxito colectivo de nuestra historia. La Constitución, señoras y señores, es, me gusta subrayarlo, patrimonio nacional, porque es obra de todos, de los que están, de los que ya no están y de los que vendrán. Y en ese protagonismo coral, la Policía Nacional ha tenido sin duda un gran papel. La Constitución le encarga al Cuerpo Nacional de Policía una misión:
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Aunque no es un encargo fácil, la Policía Nacional ha estado, está y estará a la altura de esta misión. Lo ha demostrado durante todo este tiempo. Los ciudadanos lo saben y por eso la estiman. Desde la Dirección General de la Policía hemos querido sumarnos a los actos de celebración de este 40º aniversario de la Constitución de varias maneras. En primer lugar, hemos concedido la medalla de plata de la Policía Nacional a los padres y también a la denominada Madre de la Constitución Española, a Gabriel Cisneros, a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, a Miquel Roca y Chungent, a Manuel Fraga, a Jordi Solé Tura, a José Pedro Pérez Llorca, a Gregorio Peces Barba y a María Teresa Revilla López, la única mujer en la Comisión Constitucional por aquel entonces. Y además hemos organizado este ciclo de conferencias por varias ciudades españolas. A todos los conferenciantes quiero agradecerles su disposición a colaborar en esta iniciativa con la que queremos dar las gracias a los policías que integran nuestra institución, a los fallecidos en actos de servicio y a los asesinados por los terroristas. Y queremos homenajear a aquellos hombres y mujeres que trabajaron para sacar adelante un país y una Constitución fruto de la concordia entre españoles, unidos por un profundo deseo de reconciliación y de paz, unidos por la firme voluntad de vivir en democracia, una Constitución que recuperó para el pueblo español la soberanía nacional y que devolvió a los españoles su libertad y su condición de ciudadanos, que reconoció también la diversidad de sus orígenes, culturas, lenguas y territorios, como muy bien dijo hace muy pocos tiempo nuestro rey, don Felipe VI. Hoy nos acompaña para pronunciar esta conferencia don Carlos Lesmes Serrano, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Con un alto sentido institucional, Carlos Lesmes es un profesional de gran nivel jurídico y una notable experiencia en la carrera judicial. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Lesmes es magistrado del Tribunal Supremo desde el año 2010 y presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial desde diciembre de 2013. Ingresó por oposición en la carrera judicial y fiscal en 1984. Hasta 1993 fue fiscal en la Audiencia Provincial de Alicante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ante el Tribunal Constitucional. Tras superar las oposiciones a especialista del orden jurisdiccional contencioso administrativo, ejerció como magistrado en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y en la Audiencia Nacional. Entre 2005 y 2010 fue presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. En marzo de 2010 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo y desde el 12 de diciembre de 2013 preside, como decía antes, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Señoras y señores, la imprescindible colaboración entre el Poder Judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad constituye un binomio ejemplar y eficaz para afrontar los desafíos y garantizar nuestro Estado de Derecho todos y cada uno de los días del año. Por eso, cuando este año conmemoramos el 40 aniversario de la Constitución española, permítanme que reivindique como imprescindible y fundamental la colaboración entre el Poder Judicial y, en este caso, la Policía Nacional para preservar y fortalecer los derechos y las libertades de todos los españoles. En su discurso de apertura del año judicial 2018, al que tuve el honor de asistir, nuestro ilustre conferenciante nos instó, desde el respeto y la tolerancia, a esforzarnos para explicar el formidable legado de nuestra Constitución sin renunciar a su reforma, si así lo reclamara el pueblo español depositario de la soberanía,
recuerdo que comentaste, presidente, y añadías un sano sentimiento de identificación con el modelo de nuestro Estado, merece ser valorado con la visión serena propia de una sociedad madura que reconoce, al margen de frivolidades y demagogia, que ninguna Constitución en la azarosa historia política española ha dado lugar a una convivencia en paz y libertad como la que nos ha proporcionado la vigente de 1978. Personalmente lo subrayo, lo pongo en negritas y, como digo, subrayado. Por eso nos alegra, presidente, que hoy estés aquí con nosotros. Queremos agradecértelo desde el Cuerpo Nacional de Policía y no quiero extenderme más porque a ti ha sido a quien todos hemos venido a escucharte y tuya es la palabra. Muchas gracias. Señor director general de la Policía, señor director adjunto operativo, alcalde de León, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, presidenta de la Audiencia Provincial, autoridades judiciales, policiales, señoras y señores. Quiero comenzar trasladando mi más sincero agradecimiento al Ministerio del Interior y muy especialmente al director general de la Policía por el ofrecimiento que me han hecho de participar en este ciclo de conferencias. Representa un gran honor para mí poder estar hoy aquí con todos ustedes. El motivo, además, que nos convoca, la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución española, nos debe producir a todos una especial satisfacción, pues no cabe la menor duda de que la Constitución de 1978 ha permitido a nuestro país, como muy bien destacaba el director general, progresar como nunca antes lo había hecho a lo largo de la historia, y no conviene escatimar esfuerzos en reconocerlo y en celebrarlo. Con este motivo les trasladaré algunas reflexiones acerca del valor que hoy, 40 años después, y en un momento especialmente complicado, creo que debemos dar a nuestra norma fundamental. Una norma fundamental que además, como no podía ser de otra manera, reserva su propio espacio a la trascendental función que corresponde en el Estado de Derecho a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a las que también me gustaría referirme en esta breve exposición, especialmente en lo relativo a la vinculación que existe entre las nociones de seguridad y justicia. Comenzando, como les decía, por dirigir mis reflexiones hacia la impronta de la Constitución española de 1978, como fundamento de nuestra libertad y de nuestra convivencia, creo que hay que empezar por dejar sentado que nuestra Constitución, obviamente, es permeable a los avatares de la construcción histórica del Estado y a las transformaciones políticas y sociales. La Constitución, sin embargo, no puede ser concebida como políticamente neutra, pues preserva la convivencia democrática a través de un determinado modelo querido y definido por el pueblo español como poder constituyente. Como producto de la voluntad libremente expresada por la sociedad, limita el poder, sirviendo de fundamento a la validez de todas las normas y a la actuación de todos los poderes públicos, sin excepción. Su contenido, en particular los derechos fundamentales, opera frente al propio Estado. Encarna un orden objetivo de valores para la salvaguarda de la libertad del individuo e incluso, como parámetro de idoneidad y proporcionalidad, constituye un eficaz límite frente a cualquier iniciativa de reforma que pretendiera revertir su esencia. Fuera de las premisas de nuestro Estado constitucional, la libertad y los derechos se debilitarían y solo podrían garantizarse frente a quienes se mostrasen sumisos al poder establecido en cada momento. Por eso, la democracia no existe sin reglas, sin derecho, ni puede constituirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad y que no preservan los derechos y las libertades de todos. La construcción y mantenimiento del Estado constitucional necesita de una comunidad de ciudadanos libres e iguales, que crea en sus valores
y que los interiorice desde una actitud racional, madura y reflexiva, conscientes de los riesgos que suponen para su existencia los movimientos populistas y los planteamientos identitarios excluyentes. Conviene recordar una vez más que nuestro Estado no será democrático si no garantiza el respeto al derecho. Por eso supone una falacia contraponer Estado de Derecho y democracia. Quienes esto mantienen olvidan que los derechos civiles y políticos se respetan precisamente porque la ley los preserva. Si la Constitución es la expresión democrática del poder político, resulta una contradicción insuperable que ese poder, en alguna de sus formas, pretenda subvertir la norma que legitima su ejercicio. En definitiva, el valor Estado de Derecho, con todo lo que ello supone, es tan irrenunciable como el principio democrático. No admite ambigüedades ni regresiones. Es cierto que ningún texto constitucional ha de ser sinónimo de inamovilidad ni de petrificación, como tampoco ninguna institución, por muy importante que ésta sea, es inalterable, ni ninguna ley, por muy fundamental que sea, es irrevocable. Además, una Constitución solo puede ser calificada de plenamente democrática cuando puede ser cambiada, porque la democracia es la regla de la vida y, como tal, se construye como un sistema de inagotable inventiva y orientado al cambio y la reforma constantes, sin que ningún pacto, por muy sólido y amplio que sea, puede atar a la posteridad. Nuestra Constitución, por supuesto, no es una excepción a lo que acabo de decir. Ella misma prevé sus propios mecanismos de reforma e incluso de sustitución, para dar satisfacción a las reclamaciones de cambio legítimo que permitan superar escenarios de insatisfacción sin imponer ningún núcleo normativo inaccesible al cambio. Pero una Constitución plenamente democrática, y la nuestra lo es, obliga a que su reforma se acometa por los mecanismos previstos en el propio pacto constituyente. Lo contrario supondría liberar al poder público de toda sujeción al derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos. Nuestra experiencia reciente ha puesto de manifiesto que en contextos de excepción, frente a graves ataques al interés general de toda la nación, existen resortes operativos inspirados en el modelo alemán de la denominada coerción federal, porque, en definitiva, el sistema constitucional no puede ser indiferente a la hora de defender los postulados democráticos que el Estado de Derecho garantiza. La Constitución arbitra un modelo de convivencia sobre unos principios claros y estructurados. Sin embargo, siendo todo ello importante, la verdadera clave de la bóveda de su eficacia reside en su capacidad de generar adhesión emocional de una mayoría de ciudadanos. Como recordara el primer presidente del Consejo General del Poder Judicial, Saiz de Robles, la Constitución, por encima de todo, debe generar ilusiones. Ilusiones para construir la historia por venir, desde la libertad personal y la tolerancia, fomentando el ejercicio de un poder creativo de todos y para todos. Cobra así sentido la noción de lealtad constitucional. Lealtad que, adecuadamente entendida, es algo más y algo distinto que la mera aceptación del carácter normativo de la Constitución, y que no tiene por qué suponer necesariamente una identificación acrítica con ella. Principalmente se traduce en una actitud sincera y positiva a la hora de interpretar y aplicar sus reglas y, sobre todo, al apreciar que nuestra norma fundamental se liga indisolublemente a la garantía de los valores supremos de una sociedad libre, sin los cuales ésta no resultaría reconocible como tal. Y esta actitud es deseable no solo para los ciudadanos, también lo es para los poderes públicos, como premisa para mantener entre ellos un diálogo fructífero y tolerante, a todos los niveles, sin perversiones ni ambigüedades en el uso del lenguaje, dando a las palabras el sentido que se corresponde con la realidad de lo que con ellas se quiere decir. Los jueces, todos los jueces, sea cual sea la jurisdicción en la que desempeñen su labor, hemos de ser conscientes de que el formidable conjunto de principios y valores de la Constitución supone una condición existencial de nuestro modelo de convivencia, y asumimos con abnegación, prudencia y responsabilidad el protagonismo que nos encomienda la sociedad para su defensa.
Pero, por supuesto, los miembros del Poder Judicial no somos una excepción en esto. Nuestra Carta Magna establece acertadamente un reparto de papeles en el que, desde el equilibrio institucional, a cada colectivo le corresponde una misión fundamental dentro de lo que constituye el engranaje de funcionamiento del Estado de Derecho. Y en ese engranaje, formando parte de ese equilibrio, Poder Judicial y fuerzas y cuerpos de seguridad cumplen funciones diferenciadas pero confluyentes, que precisamente por ello han de estar coordinadas. Sin esa colaboración, y mucho más en un mundo como el actual, ninguna de las dos instituciones será capaz de cumplir eficazmente con sus funciones. No es una casualidad ni un capricho sistemático o una mera concesión simbólica que la policía aparezca regulada en sus funciones de policía judicial en el artículo 126 de la Constitución, dentro del título dedicado a regular el Poder Judicial. Todos sabemos lo que implica el esquema clásico de separación de poderes que diseñara Montesquieu hace ya casi 300 años y que hoy continúa siendo nuestro referente. La división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial sigue siendo un esquema válido y fecundo en sus consecuencias, pero quizá excesivamente simplista en un mundo como el actual. Hoy en día los tres poderes no son, ni deben ser, compartimentos estancos, ni estructuras impermeables, empujando cada uno en su dirección y extraños o ajenos al resto de poderes. Ciertamente la independencia de los tres poderes, y muy especialmente del judicial, ha de ser celosamente salvaguardada. No se deben permitir injerencias, pero tampoco debemos caer en una especie de autismo institucional que nos impida relacionarnos y colaborar. Se impone el respeto mutuo, el cuidado exquisito y reverencial por no inmiscuirse en espacios ajenos, pero la colaboración, la coordinación y la conciencia profunda de la mutua necesidad son el terreno donde ha de crecer y alimentarse ese respeto recíproco. En la feliz y luego muy citada imagen de John Adams, un gobierno libre es un complicado mecanismo de relojería que precisa de un continuo y delicado ajuste de sus muelles, frenos y contrapesos. En ese sentido, la interacción entre las distintas instituciones ha de ser equilibrada, pero, en mi opinión, no es algo de lo que se pueda prescindir. Y esto es algo que permite nuestro propio sistema constitucional. El Poder Judicial viene constituido por cada juez y magistrado, pero también Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, según expresión del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, indubitadamente ancladas en el Poder Ejecutivo, son imprescindibles en la eficacia de la función jurisdiccional. El Poder Legislativo, por su parte, no puede afrontar su tarea de producción legislativa sin conocer la opinión del Consejo General del Poder Judicial cuando se trata de materias que afectan al Poder Judicial y se integran en proyectos normativos presentados por el Gobierno. No son fisuras estas en el principio de división de poderes, sino que constituyen más bien un entendimiento adecuado, moderno y funcional de esa división, que está muy lejos del indeseado autismo institucional del que antes hablaba. En esta moderna concepción de la separación de poderes, que, como digo, resulta perfectamente acorde con nuestra Constitución, se entienden esas pasarelas o esos ámbitos conjuntos o próximos en un equilibrio que no solo debe existir, sino que conviene afinar constantemente para obtener un resultado armónico en el funcionamiento de las instituciones. Y si esto es necesario en todos los ámbitos, cuando nos referimos precisamente al binomio seguridad-justicia, resulta mucho más perentorio, si cabe, asegurar un correcto y eficaz escenario de colaboración. Colaboración que puede darse a dos niveles, por un lado a nivel institucional y por otro lado a un nivel que podríamos denominar operativo. A nivel institucional me refiero al posible y más que deseable establecimiento de cauces de colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Consejo General del Poder Judicial como máximo órgano de gobierno de los jueces, que aunque no desempeña, como todos ustedes saben, funciones jurisdiccionales, sí ostenta una posición institucional de la más alta relevancia que le permite articular relaciones de cooperación con otros órganos e instituciones que ofrezcan a los jueces en su día a día herramientas
que mejoren el desempeño de sus tareas. Desde este primer punto de vista, esto es, desde la colaboración institucional, la realidad de los nuevos modelos de organización criminal, las técnicas empleadas y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías por parte de las organizaciones criminales nos exigen un esfuerzo en la búsqueda de campos de colaboración entre la seguridad y la justicia, de manera que se garantice no solo el esclarecimiento de los hechos investigados, sino también y sobre todo el buen éxito del procedimiento penal. Estos escenarios de colaboración entre Poder Judicial y Seguridad se vienen plasmando en los últimos tiempos en convenios y protocolos que han supuesto importantes avances en la lucha contra el crimen organizado. No podría ahora, por el riesgo de extenderme demasiado, entrar a enumerar todos estos convenios o explicar en su detalle el contenido, pero sí me parece relevante mencionar algunos de ellos por el buen resultado que están dando. Me refiero, por ejemplo, al convenio firmado en materia de destrucción de drogas. Como saben, la incautación de importantes cantidades de droga a disposición judicial ocasiona toda una problemática en torno a su custodia y almacenamiento, así como disfunciones en las distintas fases de investigación, desde la misma aprehensión de las sustancias hasta la definitiva destrucción de las drogas por la autoridad judicial una vez finalizado el procedimiento. Ante ello, hemos visto cómo, tras la detección de un problema común para las fuerzas y cuerpos de seguridad y los órganos judiciales, representado no solo por el almacenamiento de la droga, sino también por los riesgos de sustracción de la misma, las diferentes instituciones afectadas fueron capaces de ponerse de acuerdo y, gracias a la estrecha colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad y la justicia, estamos asistiendo a una constante destrucción de la droga incautada tan pronto como se realiza el análisis de la misma. Otro ámbito eficaz de colaboración entre los representantes del Poder Judicial y los garantes de seguridad lo tenemos en el convenio suscrito para el establecimiento de oficina de presentaciones y comparecencias a Puzacta. La práctica diaria de los servicios de guardia en los juzgados y tribunales revela diversos problemas, entre ellos algunas dificultades para la verificación del cumplimiento de las denominadas comparecencias a Puzacta. Dichos problemas se producen tanto en la debida identificación del sujeto como en la comunicabilidad y conocimiento por el resto de órganos judiciales de los datos y condenas del imputado, provocando en ocasiones disfunciones que inciden negativamente en la actividad de la Administración de Justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para solucionar estos problemas se han articulado mecanismos protocolizados a través de la creación de las denominadas Oficina de Presentaciones quincenales, que han permitido, entre otras mejoras, el aprovechar al máximo la utilidad y operatividad de la unidad de policía judicial, obtener el máximo rendimiento de las bases de datos informáticos de la policía, controlar la identidad de los presentantes evitando posibles suplantaciones y otras actuaciones fraudulentas, localizar de forma inmediata las requisitorias y averiguaciones de domicilio que afectan a imputados sometidos a dicha medida, agilizar el trabajo del servicio de información y atención al ciudadano de los juzgados y, sobre todo, del juzgado de guardia, racionalizar las presentaciones evitando posibles aglomeraciones o facilitar a las unidades de policía judicial información sobre sentencias condenatorias dictadas en juicios de faltas necesarias para la adecuada incoación de atestados en los supuestos de multirreincidencia. También contamos con un convenio de colaboración relativo al servicio de gestión de ruedas de reconocimiento. Se trata igualmente de un protocolo de actuación que facilita la práctica de los reconocimientos en rueda a que aluden los artículos 368 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La práctica diaria de las diligencias de reconocimientos en rueda demuestra las constantes dificultades con las que tienen que enfrentarse los juzgados de instrucción a la hora de disponer de personas de similares características que voluntariamente, junto al sospechoso, imputado o procesado, formen parte de la rueda de reconocimiento. Gracias al convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior, existen en las grandes ciudades un servicio que auxilia a los juzgados de instrucción, proporcionando personas voluntarias dispuestas a formar parte en ruedas de reconocimiento, evitando así disfunciones que inciden negativamente en la actividad tanto de la Administración de Justicia como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como les decía, hay otros ámbitos de colaboración institucional y no hay tiempo de referirse a todos.
No obstante, sí me parece obligatoria una mención expresa a un aspecto tan importante como la formación. La formación conjunta de jueces y policías es, en mi opinión, y creo que no exagero, un elemento clave para el éxito de nuestro sistema penal. Las nuevas realidades criminales, unidas a la producción interpretativa de los tribunales, aconsejan la realización de actividades conjuntas para el estudio y análisis de las cuestiones jurídicas que mayores problemas plantean en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuestiones clásicas tales como la asistencia letrada al detenido, la interceptación de las comunicaciones y las nuevas tecnologías, la obtención de muestras de ADN y su validez como prueba en el proceso penal, o los problemas relativos a la cadena de custodia como elemento esencial de validez de la prueba en el proceso penal, requieren de un constante estudio y actualización. El convenio en materia de formación que tenemos firmado entre el Consejo General del Poder Judicial y la Dirección General de Policía nos permite avanzar en la mejora de la eficacia y eficiencia de las investigaciones policiales, a la vez que permite conocer los problemas prácticos, legales que pueden plantearse en las investigaciones, facilitando una rápida toma de decisiones que no afecte al valor probatorio en el proceso penal de los resultados obtenidos en sede policial. Por otra parte, no debemos olvidar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido siendo actualizada a golpe de jurisprudencia. Es verdad que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene ya más de 100 años, pero eso no significa que nuestro proceso penal se haya quedado estancado en el último siglo, no solo por las abundantes reformas parciales que se han ido introduciendo, sino también y muy especialmente por una lectura de los viejos preceptos en clave constitucional. Muchas normas siguen diciendo lo mismo, pero en ellas leemos ahora cosas diferentes o extraemos conclusiones distintas a la luz de los principios constitucionales y especialmente de toda la potencialidad interpretativa que encierra del artículo 24 de la Constitución y que nuestro Tribunal Constitucional se ha preocupado a lo largo de los últimos 40 años en clarificar. Son muchos los pronunciamientos muy relevantes, algunos casi revolucionarios en la praxis del proceso penal emanados del Tribunal Constitucional en las últimas décadas, desde la famosísima sentencia de 28 de julio de 1981 que inició la senda de rehabilitar la importancia del acto del juicio oral, recluyendo las actuaciones sumariales a su auténtico espacio, hasta la progresiva profundización de las exigencias del artículo 18 de la Constitución, especialmente en materia de intervenciones telefónicas. En estos 3 últimos decenios, pese a no haberse producido reformas legislativas en lo que es lo más sustancial del proceso penal, se ha producido una auténtica revolución normativa que ha venido de la mano del Tribunal Constitucional. Cualquier proceso penal desarrollado en estos albores del siglo XXI tiene, de hecho, muy poco que ver con el aplicado en los años 60 o 70, pese a que no se ha llevado a cabo una reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en sus pilares básicos sigue siendo prácticamente la misma que en el siglo XIX. En esa sustancialmente distinta forma de aplicar las normas, el protagonismo de la jurisprudencia constitucional ha sido insustituible. A través de ella se ha producido una relectura del proceso penal en clave constitucional, que ha sido muy fecunda. Hábitos, fórmulas, estilos, interpretaciones prácticas han ido mutándose para adaptarse a los principios que la Constitución establecía o que podían, en una exégesis más o menos creativa, deducirse de ella. Y las reformas legislativas, que tampoco han faltado, han llegado muchas veces a impulsos de la jurisprudencia constitucional, dando formato normativo a lo que era doctrina ya aplicable en virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la interpretación de la ley efectuada por el Tribunal Constitucional. Así, numerosas reformas legales se han producido al rebufo de una sentencia constitucional. Por ejemplo, la doctrina sobre la prueba ilícita, la creación de los juzgados de lo penal para separar las funciones de instruir y enjuiciar, la reforma de la prisión preventiva, la mínima regulación de las intervenciones corporales. Y a todo ello hay que añadir la jurisprudencia y doctrina que viene desde fuera de nuestras fronteras, básicamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, un cúmulo de circunstancias que nos hacen llegar a la conclusión de que es absolutamente imprescindible contar con una policía judicial que atesore formación especializada
y actualizada. Formación en la que han de tener participación, y no precisamente secundaria, los jueces y fiscales, algo de lo que se es absolutamente consciente en los servicios de formación del Consejo General del Poder Judicial. Pasando ya al otro ámbito de colaboración del que antes le hablaba, el ámbito operativo, es decir, el relacionado con la investigación de los delitos concretos, ya no es el Consejo General del Poder Judicial, sino cada juez de instrucción, independiente en relación con la concreta policía judicial, quien ha de establecer los necesarios mecanismos de cooperación. Constituye hoy un hecho indiscutible que la instrucción, en cuanto a actividad judicial de averiguación de los hechos supuestamente delictivos, que se desarrolla en el curso de los diferentes procedimientos penales, se nutre ordinariamente del contenido de las actividades que consuman el papel más que fundamental, imprescindible, de la policía judicial. Desde cualquier manual básico de derecho procesal llega a afirmarse que sin la policía judicial la administración de justicia resultaría imposible. Las debilidades del sistema de la policía judicial pueden llegar a ser debilidades del proceso penal en su fase inicial, fundamental, la de la instrucción, de la que en gran medida depende incluso la sentencia que concluya el juicio oral. No es posible poder enjuiciar sin policía judicial. Por ello, con toda seguridad, esta está mencionada, como antes le decía, en el artículo 126 de nuestra Carta Magna, dentro del título dedicado al Poder Judicial. El Poder Judicial necesita un instrumento propio que le permita actuar en la medida necesaria y el ámbito que le es propio como tal poder. No estamos en modo alguno ante una pretensión gratuita, sino ante una primaria exigencia de su naturaleza y función. Recordemos la famosa frase de Pascal: el poder sin justicia es despótico, mas la justicia sin poder es impotente. Una justicia impotente, podríamos apostillar, será sin duda un valor trascendente, pero no es, con toda seguridad, la justicia a la que se refiere el artículo 117 de nuestra Constitución, cuando dice que la misma emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. En la actualidad, la lucha contra el poder organizado y contra determinadas formas de delincuencia, cada vez más complejas, exigen técnicas de investigación y medios de prueba que afectan de manera determinante a los derechos fundamentales de los sometidos a ella, requiriendo siempre la preceptiva autorización del juez. De ahí que resulte fundamental para el adecuado funcionamiento de nuestra justicia penal la eficaz y leal colaboración entre justicia y seguridad, es decir, entre jueces y policías. Llegados a este punto, permítanme que concluya mis reflexiones sobre este aspecto de mi intervención proclamando que, como en el resto de los países democráticos más avanzados, también en España están perfectamente superados los tiempos en los que podía existir alguna desconfianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en general y en nuestra Policía Nacional en particular. Y en sentido inverso, tampoco hay motivo para mirar con recelo desde esa institución a los jueces y tribunales. Les aseguro que nosotros confiamos en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y espero que ustedes confíen en nuestros jueces. Respetando los espacios funcionales de cada institución, debemos estar plenamente convencidos de que tal respeto es perfectamente compatible con la colaboración y la coordinación que estarán detrás de toda labor eficaz. Esa actitud se sustenta, además, en algo que es una realidad. Jueces y policías compartimos un mismo objetivo, que no es otro que el de proteger el libre ejercicio de derechos y libertades que la Constitución española reconoce, sin excepción, a todos los ciudadanos. Nuestro compromiso es el mismo, el compromiso con España, con su ordenamiento constitucional y con la protección de los derechos fundamentales de los españoles. A lo largo de estos 5 años en los que he tenido el inmenso honor de presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, ningún año hemos dejado de celebrar con los integrantes de nuestra comisaría especial la festividad de los Santos Ángeles Custodios, que tanto significado tiene para el Cuerpo Nacional de Policía. Esta celebración anual nos ha servido para expresar pública y expresamente desde el Poder Judicial nuestro reconocimiento a la labor desempeñada por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, recordando que su profunda vocación de servicio público, que es su principal seña de identidad y que ennoblece el trabajo policial,
nos inspira a todos. Es esa vocación la que convierte a la Policía Nacional en un referente ético y en un modelo para toda la sociedad española, especialmente en los momentos más difíciles. Precisamente por ese sentido del deber y del sacrificio, el Cuerpo Nacional de Policía sigue siendo una de las instituciones más valoradas por la sociedad española. Ante momentos especialmente duros, creo que nuestra policía puede sentirse muy orgullosa del respaldo y las muestras de solidaridad recibida, un apoyo que es de toda la institución judicial y de todos los ciudadanos que desean convivir en paz y en libertad. Como antes decía, una sociedad moderna y avanzada como la nuestra nos ofrece grandes ventajas y oportunidades, pero también genera riesgos a los que hay que hacer frente. Las nuevas formas de delincuencia y las amenazas globales a nuestra convivencia pacífica han exigido y están exigiendo de todos un esfuerzo constante de adaptación, al que también ha sabido hacer frente nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. En el Consejo General del Poder Judicial somos muy conscientes de que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, en sus funciones de policía judicial, coadyuvan de manera decisiva e insustituible al logro de los objetivos que compartimos cuantos trabajamos al servicio de la justicia. Termino ya recuperando una referencia a la Constitución española cuyo 40 aniversario estamos conmemorando. En 1978 el pueblo español reconquistó sus libertades y el significado de esa victoria debe estar siempre presente en la conciencia popular. Como alertara el profesor Lucas Verdú, la historia del constitucionalismo, que es tanto como decir la historia de la libertad, no debe ser la historia de un fracaso. Y al igual que hiciera nuestro prestigioso tratadista, dirijamos nuestras miradas a la legitimación misma de todo el sistema, para que la sociedad encuentre motivos de adhesión al ordenamiento que disciplina su convivencia como auténtica vinculación moral de los ciudadanos a sus instituciones. Y termino con las palabras con las que terminé precisamente mi discurso de apertura y que hoy amablemente el director general de Policía recordaba. Esforcémonos todos desde el respeto y la tolerancia para explicar el formidable legado de nuestra Constitución, sin renunciar a su reforma, si así lo reclamara el pueblo español, depositario de la soberanía. Un sano sentimiento de identificación con el modelo de nuestro Estado merece ser valorado con la visión serena, propia de una sociedad madura que reconoce, al margen de frivolidades y demagogias, que ninguna Constitución en la azarosa historia política española ha dado lugar a una convivencia en paz y en libertad como la que nos ha proporcionado la vigente de 1978. Muchas gracias a todos, especialmente a nuestro director general de la Policía por su amable invitación que me ha permitido participar en este ciclo de conferencias. Muchas gracias.